He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida Muy vieja buenas la he tardes, dejado. Dios les bendiga en esta hermosa tarde de, de octubre, hoy jueves 18 de octubre del 2018. Así que sean bienvenidos en esta tarde a lo que es su espacio, la fortaleza en Cristo. Y vamos a empezar, hermanos, con unos cantos. Sean bienvenidos a lo que es Spreaker, mensaje de amor para salvación, para estudiar un momento la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, hermanos, son invitados todos aquellos que nos ven para estudiar la Sagrada Escritura, escuchar algunos cantos, estar orando a nuestro Dios, orar por los enfermos, y de esta manera nos acordamos de nuestro hermano José Mendieta, que está un poco enfermo, para seguir orando por él. Y gracias, hermanos, por la sintonía en esta tarde, 18 de octubre del 2018. Bienvenidos todos, cada uno de ustedes, a su espacio La Fortaleza en Cristo. Gracias por estar con nosotros. Recordemos que estamos transmitiendo desde Spreaker, mensaje de amor para salvación, y también desde la página oficial de, de Facebook de mensaje de amor para salvación. Así que, hermanos, gracias por estar sintonizando todos y cada uno de ustedes para escuchar un pequeño tema. Claro, vamos a estar tal vez viendo este tema a lo mejor en 2 o 3 sesiones. Y bueno, el tema ya lo escribí ahí en Facebook, y lo que vamos a estar viendo en esta tarde es acerca de cómo estudiar la Biblia diligentemente. Así es, hermanos, estudiando la Biblia diligentemente. Así es. Así, para que nosotros tengamos ese gran propósito de nuestro Dios, que fue el de dejarnos de, de ese mandamiento tan hermoso de poder estudiar la Biblia de una manera eficaz, de una manera diligente, precisamente para adquirir conocimiento, para adquirir sabiduría y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Vamos, hermanos, a orar. Amoroso Padre celestial, que moras en el cielo, en la tierra, en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, te pedimos en esta tarde seas con todos y cada uno de nosotros, para que todos nos podamos edificar con tu palabra. Gracias, Padre, por tan hermosas bendiciones que siempre nos mandas. Y agradecemos, Padre, que estés con nosotros en esta tarde para que el pueblo, tu pueblo, se edifique, y también, Padre, el mensaje pueda llegar a muchas gentes. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Todo te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir escuchando un himno más, y luego empezamos eh, este tema que tenemos preparado para estos minutos de 6 a 7 de la tarde. Y hermanos, gracias por su sintonía, hermano Josefina Talib, Joel López y Juani Rivera. Dios les bendiga en esta tarde, que vamos a estar escudriñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo para poder aprender más de las Sagradas Escrituras. Acuérdense que nuestro tema en esta tarde es cómo estudiar la Biblia
diligentemente. Somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas. Así que, hermanos, les invitamos a que se queden a escuchar este tema. Son bienvenidos todos y cada uno de ustedes para edificarnos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, hermanos, les voy a pedir de antemano una disculpa porque, pues bueno, llegando del trabajo, el oficio de su servidor, bueno, es la de ser maestro. Y de esta manera, hermanos, a veces traigo la voz un poco cansada. Pero gracias a Dios que nos da la fuerza, la sabiduría, hermanos, la bendición de que sabemos que Dios no nos deja solos. Sabemos que Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De manera, hermanos, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendecidos, hermanos, que nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, y en este momento, hermanos, el trabajo se queda atrás. Todas las cosas seculares, hermanos, que hemos hecho, pues ahora es tiempo de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hoy en su espacio La Fortaleza en Cristo. Pero, ¿por qué escogimos este tema de estudio? ¿Por qué escogimos cómo estudiar la Biblia de una manera diligente? Bueno, hermanos, para estudiar la Biblia primero tenemos que leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que abrir nuestra Sagrada Escritura y ponernos a leer la palabra de nuestro Dios. Tenemos un problema aquí, principalmente porque, bueno, no quiero que se ofenda a nadie, claro, estoy aquí transmitiendo desde Matehuala, San Luis Potosí, México, pero en la estadística mexicana es muy pobre la estadística en referente a la lectura. ¿Cuántos libros debemos de leer los mexicanos por año? Bueno, la estadística está entre 3, 4 o 5 libros, sin embargo leemos, yo creo que un libro al año, y de esa manera, hermanos, la cultura en México de la lectura es muy pobre. No estoy generalizando, pues solamente son las estadísticas generales, y yo creo, hermanos, que parte de la estadística de la Iglesia de Cristo, como lectores, hermanos, la lectura es muy pobre. Por eso nosotros elegimos cómo estudiar la Biblia eficazmente, diligentemente, porque nosotros a través de la lectura vamos a hallar el conocimiento, y luego del conocimiento vamos a ponerlo en práctica de una manera que vas a encontrar la sabiduría para poner en práctica los mandamientos de Dios. Si me amáis, dice Dios, guarda los mandamientos, pero también se nos manda a que los retengamos en nuestra mente, en nuestra memoria, porque nuestro Señor Jesucristo allá en Hebreos nos dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Nosotros, hermanos, tenemos que tener la capacidad, hermanos, el gusto de encontrar en la lectura de la Biblia, mis hermanos, aquí creo que de encontrar el gusto de la lectura de la Biblia todos los días, porque es un mandato. Ustedes recuerdan que dice allá en Josué capítulo 1 y versículo 7:
Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ahí está, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros, hermanos, ¿quién le gustaría que tener el propósito de Dios, de que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y que prospere tu camino y que todo le salga bien? Entonces, mi hermano, si nosotros analizamos poquito estos dos versículos, si algo anda mal en tu vida, es que realmente, hermano, no has aplicado el cómo estudiar la Biblia eficazmente, principalmente para aplicarlo a tu vida personal y luego, hermano, transmitirlo a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese bien, hermanos, si nosotros también nos vamos a Salmos capítulo 1, versículo 2, donde también encontramos precisamente la delicia de cómo es el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien en la red me está escuchando y puede participar en este momento conmigo, hermanos, me puede escribir a través de ahí del Face de mensaje de salvación, ahí por inbox. Pero ¿por qué? ¿Cuál crees que sea una de las causas principales de por qué la gente del mundo no lee la Biblia? Y también, ¿por qué la gente de la iglesia tampoco lee la Biblia? Quisiera, hermanos, que me apoyaran escribiendo algunas respuestas, pero para mí es importante, hermanos, que tener alguna opinión de ustedes, porque la lectura también en la iglesia es deficiente. Y bueno, hermanos, Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Salmos capítulo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es, hermanos? Los que nos quiere decir aquí el salmista, que en la ley de Jehová nosotros debemos de encontrar, hermanos, la delicia para nuestro corazón, para la delicia para nuestra mente, para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, porque de Dios somos y de Dios siempre vamos a pertenecer, hermanos. Pero es realmente, hermanos, que nosotros tenemos que hacer caso a los mandamientos de Dios, para que nos vaya bien, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos, para que Dios nos escuche y que de esta manera nosotros seamos hijos obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir las preguntas: ¿por qué la gente del mundo no lee la Biblia? ¿Por qué los hermanos de la iglesia tampoco leemos la palabra de Dios? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Cuál es alguna de sus respuestas? De esta manera, hermanos, Salmos capítulo 1, versículo 2 debería ser nuestra delicia el estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, hermanos, por eso escogimos este tema para el día de hoy, para lo que es cómo estudiar la Biblia diligentemente. Los propósitos, hermanos, de esta lección es de que debemos ayudarnos a crecer en el conocimiento de las Escrituras, animarnos a ser estudiantes diligentes de la Biblia. Así que, hermanos, un problema que se genera es el de la lectura. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos de tener un curso de lectura rápida, el curso de lectura y redacción, y hermanos, no está de más, hermanos, que tengamos este tipo de cursos, de curso de lectura y redacción, porque esta es una Biblia de mediana. Aproximadamente en esta hoja hallamos cerca de 400, déjeme le digo,
En Juan la tengo el dato, en Juan capítulo 1, pero hallamos cerca, déjeme le digo, cerca de 466 palabras. Déjame ver si se nota aquí. Bueno, aquí en esta hoja completa, en esta página completa, hallamos 466 palabras. Ahora, en el curso de lectura rápida, ¿cuántas palabras deberíamos de leer por minuto? Bueno, el promedio está entre 300 a 350 palabras por minuto, de las cuales tú no debes de regresarte a volver a leer lo que ya leíste. Quiere decir que si te estás regresando a leer lo que ya leíste, quiere decir que leíste sin leer correctamente, sin comprender lo que ya leíste y tuviste que volver a volver a releerlo. De manera que el curso de lectura rápida, hermanos, que se recomienda que nosotros lo hagamos para que nosotros tengamos la capacidad de leer todos los días, aumentando la cantidad de palabras por minuto y llegar aproximadamente de 400 a 500 palabras por minuto. Eso es un promedio, porque hay gentes que leen también hasta 600 palabras por minuto, inclusive hasta 1200 palabras. Eso es ya muy profesional. Pero nosotros, hermanos, en el curso de la lectura rápida vamos a hallar una herramienta básica, hermanos, para atender lo que dice el apóstol Pablo y le da el consejo al joven Timoteo que dice, entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y si nosotros también, hermanos, fíjese bien cómo nos debemos de ocupar en la lectura. Y si también nos vamos allá a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan. Y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, doblemente feliz, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Repito las preguntas, hermanos, que nos quieran apoyar en esta tarde. ¿Por qué la gente del mundo no lee la Sagrada Escritura? ¿Y por qué los hermanos de la iglesia tampoco se dan el tiempo para leer la palabra de Dios? Ojo, hermanos, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo si no tenemos primeramente el corazón de abrir la Biblia, de leer y de retener la palabra de Dios? Ese es primeramente un punto en el cual debemos de estar atacando, pero los propósitos de esta lección, como ya lo dijimos, es ayudarnos a crecer en el conocimiento de las Escrituras y también animar a ser estudiantes diligentes de la Biblia. De esta manera, hermanos, hay algunas preguntas importantes para nuestra consideración en este tema. ¿Qué tanto conocimiento bíblico tenemos hoy en día? ¿Qué tanto hemos crecido en el conocimiento a comparación del año pasado? ¿Cómo me siento en lo particular? ¿Realmente he tenido un crecimiento en las Sagradas Escrituras? ¿O somos de los que solamente se puede decir que sacamos la Biblia cada domingo? Entonces, otra pregunta, hermanos, para considerar: ¿qué tan importante es para usted el estudio de la Biblia? Ay, hermanos, pues digo, a veces si yo me hago esta pregunta, ¿qué tan importante es para usted el estudio de la Biblia? Es importantísimo, hermanos, como hermanos que somos, y sobre todo, hermanos, para llevar una vida tal como Dios la desea. Sí, es difícil, pero no es imposible, y tal vez le diría, hermano, ¿usted le gustaría leer la Biblia todos los días? No, no puedo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que sí puede. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no hay excusa, hermanos, para no poder hacer las cosas que Dios nos manda. Así es, hermanos. Mi hermano, ¿me permite un momento? Nada más voy a apagar algo que me surgió. Permíteme un segundo.
Gracias hermanos. Sabemos que estamos en vivo y bueno, cosas suceden como estas. Pero ¿qué tan importante es para usted el estudio de la Biblia? Debe ser bastante importante, hermanos, pero ¿cómo es que debo estudiar la palabra diligentemente? ¿Cómo es que yo tengo que esforzarme en leer las escrituras para no quedarme con un conocimiento bastante bajito? Entonces, ¿qué tanto hemos crecido en el conocimiento? Hágase esa pregunta. A comparación, vamos a decir, del año pasado. ¿Qué tanto hemos crecido? Pregúntese usted en su interior y contéstese. Por eso es importante, hermanos, que si nosotros no hemos crecido mucho es porque no tenemos el principio básico del estudio, que es la lectura. ¿Qué tan importante es el estudio de la Biblia para sus hijos? Wow. Otra pregunta, ¿qué tanto tiempo pasa estudiando la Biblia durante la semana? ¿Y cuántos textos bíblicos ha guardado en su corazón? Hermanos, bienvenidos todos los que se están conectando, hermanos, que nos están escuchando. Creo que por aquí ya me dejaron algún comentario, bueno, me dejaron un like. Pero hermano Daniel, Jorge, Raúl Mayanza, María Isabel, hermana Benita, hermana Oliva. Bueno, los que están conectados, hermanos, quisiera que me dejaran alguna de las respuestas de por qué la gente del mundo no lee la Biblia, por qué no tienen el interés y por qué la gente de la iglesia tampoco la está leyendo. ¿Qué es lo que está pasando con el cristiano? ¿Por qué causas el cristiano no lee las Sagradas Escrituras? Bueno, entonces, mis hermanos, la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia, es bastante. Pero hacemos una pregunta en este momento. ¿Por qué estudiar la Biblia? Bueno, la Biblia tiene poder para salvar nuestras almas. Tiene poder para salvar nuestras almas, porque allá en lo que es Santiago capítulo 1:21 dice lo siguiente. Santiago 1:21 dice lo siguiente. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, ¿por qué si la palabra puede salvar nuestras almas? Puede tener te hace tener una relación bien importante con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no la estudiamos? ¿Cuáles son los factores de no estudiar la palabra de Dios? Esta es una de las preguntas que nos hemos hecho, hermanos, y creo que ya tengo un comentario. Quisiera ir a revisarlo. Y bueno, Raúl Mayanza también me manda un like. Gracias, hermano. De manera, hermanos, que nosotros en la lectura de las Sagradas Escrituras hallamos precisamente el consejo de Dios para nosotros, para la iglesia. Pero en lo personal, hermanos, el consejo de Dios para que nosotros actuemos y para que Dios nos utilice adecuadamente. Y de esta manera, hermanos, poder ayudar en la actualidad, hermanos, a esparcir el evangelio, a esparcir el consejo divino, esparcir, hermanos, ese consejo que tanto necesita la sociedad, los jóvenes. Y bueno, hermanos, su servidor estudia, da clases en una universidad, pero ¿qué tanto necesitan la Biblia los jóvenes? ¿Qué tanto necesitan la Biblia la gente del mundo? Los jóvenes, hermanos, en un momento se les va la vida.
Eh, Quisiera comentarles, hermanos, así rapidísimo. La semana pasada, creo que sí, la semana pasada, bueno, lamentablemente ahí en la universidad perdieron la vida dos alumnos a sus 17 años. Hermanos, ¿no quisieras tú poderlos ayudar? Darles un consejo a los demás jóvenes. Dice, porque el intento del corazón del joven es malo desde su juventud. No quiere decir que sea tan malo, hermanos, pero necesita una dirección desde sus padres y obviamente necesita una ayuda desde la parte bíblica, de la parte divina, para que le vaya bien a ese joven. ¿Qué tanto amas a tus hijos? ¿Qué tanto amas a tu hija? ¿Cómo la estás ayudando a salir adelante dentro de un mundo perverso, malvado, hermanos? Que cuando él o ella se casen, hermanos, ¿qué van a esperar? Las estadísticas, como lo mencionábamos, hermanos, son fatales. Aquellos que se casan, hermanos, pronto se están divorciando. ¿Qué es lo que recibe la mujer, hermanos, cuando se casa, cuando ya tienen un tiempo y no tienen a Dios? Bueno, golpes, agarrón del pelo, las arrastran, las patean. Lamentablemente, hermanos, esa es la realidad. Pero, hermanos, también en la actualidad también ya la mujer golpea al hombre. Entonces, es algo, hermanos, que el consejo divino debe llegar a la sociedad, al núcleo de la sociedad, a la familia. Por eso ¿qué es lo que nos impide estudiar las Sagradas Escrituras? Pero la Biblia tiene poder, hermano, para ser sabios para salvación, que es por fe en Cristo Jesús, allá en 2 Timoteo 2:15. La Biblia tiene el poder para hacernos sabios e inteligentes. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Fíjese bien, hermanos, cómo es que este estudio nos tiene que motivar, hermanos, a estudiar las Sagradas Escrituras. Dice Deuteronomio 4:6, dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mira, hermanos, si vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, ahí adelantito, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, para pasar la información a los hijos, para pasar la información a los hijos de los hijos, y de esta manera, hermanos, permanecer a nuestro Señor Jesucristo como fieles, como aquel que dice Juan 14:15, si mamá guarda mis mandamientos, y al revés, Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De esta manera, hermanos, si nosotros tenemos el principio de la lectura, del conocimiento, del gusto, de la delicia, que es el leer las Sagradas Escrituras, hermanos, entonces uno de los primeros factores es que yo quiero estudiar. Pero, ¿cómo está tu lectura? Si nosotros, hermanos, sí tenemos un curso de lectura rápida, hermanos, nos va a ayudar muchísimo. Fíjense que su servidor, hermanos, está a cargo de los jóvenes aquí en la congregación, aquí en Matehuala, y teníamos un pronóstico de leer todo Mateo, los 28 capítulos. Pues, ¿usted qué cree? ¿En cuánto tiempo cree que leamos Mateo, los 28 capítulos? ¿Alguien que pueda dar alguna referencia en tiempo? Bueno, cuando no teníamos este curso, hermanos, teníamos que estar leyendo y motivando a la gente de que leyera 5 capítulos por semana. Fíjese, hasta nos podíamos extender en los 28 capítulos hasta un mes o 2 meses. Pero en este curso, hermanos, de lectura rápida, nosotros evaluamos mediante lo que es el curso de la lectura rápida, que los 28 capítulos los podíamos leer aproximadamente en 3 horas. Obviamente, 1 hora y media por la mañana, tal vez 1 hora y media por la tarde,
practicar la lectura diariamente, hermanos, te va a hacer ir mejorando las palabras por minuto que tú lees. Si tú leías 250 palabras por minuto, si tú lees diariamente, obviamente con algunas técnicas de práctica, entonces tú vas a alcanzar a leer hasta 300 o 400 palabras por minuto. Obviamente, concentrado, entendiendo lo que estás leyendo, para que así, hermanos, tú tengas la capacidad, hermanos, de leer las Sagradas Escrituras. Y a veces, hermanos, por eso les decíamos que vamos hacia lo que es la sustancia del estudio, que es la lectura. Porque hay veces que dices, bueno, yo sí quiero estudiar, y tienes una mala lectura, tienes una mala comprensión, pues eso es lo que te va a desmotivar a no leerla, a no abrirla, porque entonces van a empezar las excusas de que no puedo, no retengo, no puedo, no retengo, no quiero, y pues ¿para qué si no entiendo? O sea, hermanos, es importante que nosotros nos motivemos, hermanos, para que nosotros hagamos caso a las Sagradas Escrituras. Ya mencionábamos Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Decíamos también, 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. También decíamos acerca de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee. Y también, hermanos, ¿qué decía allá? Hechos capítulo 11, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Sagradas Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, hermanos, el propósito de este estudio, hermanos, es de motivarnos a que nosotros estudiemos la palabra diligentemente. También algunas de las opciones que se nos da para motivarnos es que la Biblia puede traer felicidad a nuestra vida. Fíjese bien, hermanos, que la felicidad de nuestra vida pues llega estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Jeremías capítulo 15 y versículo 16 dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Ahí está la felicidad y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La Biblia puede traer felicidad a nuestra vida. Salmos 19:8, Salmos 19:8, hermanos, los invito a leer Salmos 19:8. Dice lo siguiente, porque la palabra de Dios trae felicidad a nuestra vida, hermanos. ¿Qué escasa es la felicidad hoy en mucha gente, hermanos? Pues bueno, es muchísima. En los cristianos, hermanos, que estudian la Biblia, pues bueno, obtenemos la felicidad por la palabra de Dios. Salmos 19:8 dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Fíjate, hermanos, qué bonito. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Acuérdense que también dice las Sagradas Escrituras, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a adquirir felicidad a nuestras vidas? Por medio de la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de estar escudriñando la palabra todos los días. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se me haga un hábito la lectura? Bueno, ponerlo por práctica por lo menos 21 días seguidos. De esa manera se me va a empezar a crear un hábito. Si no lo logras, hermano, que yo espero que sí, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que te crees también un hábito de la lectura. Tú debes de tener una Biblia, bueno, vamos a ponerlo de esta manera, hermanos, en tu recámara, en el baño, en el lugar de trabajo, en la oficina, para que tú tengas la Biblia al alcance siempre. Tú puedas tener también un plan de estudio, un plan de lectura, no sé, en tu oficina, otro plan de lectura en tu casa, otro plan de lectura con tu familia, tus hijos, por ejemplo, en la oración también. Y de esta manera, hermanos, ir adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios, para que tú adquieras el conocimiento, la sabiduría, y también, hermanos, lo empieces a compartir.
Pero nosotros, hermanos, debemos de tener, hermanos, ese hábito de la buena lectura y también, hermanos, de la buena comprensión y retención de las Sagradas Escrituras. Así es, también la Biblia puede iluminar nuestro andar. Salmo 119, 105, ¿verdad? Dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y de esta manera la Biblia nos alimenta adecuadamente. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Jeremías 15:16, como ya lo leíamos, ¿verdad? Y Ezequías capítulo 2, versículo 8 al 9. Vamos a ver Ezequías capítulo 2, versículo 8 al 9. ¿Qué dice? El capítulo 2 de Ezequías, del 8 al 9, dice lo siguiente. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde con la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros debemos de leer la palabra de Dios diariamente, hermanos. También, hermanos, la Biblia nos sobreedifica y nos da herencia entre los santificados. Hechos 20:32, hermanos, dice lo siguiente. Hechos 20:32, acerca de la que nos sobreedifica. Claro que tenemos que edificarnos, claro que tenemos que tener conocimiento, pero si te sobreedificas, hermano, pues es aún mejor. Hechos 20:32, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hechos 20:32 dice lo siguiente. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santos. Hermanos, si nosotros nos sobreedificamos, Dios también nos va a dar una herencia con todos los santificados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, hermanos, vamos a ir por ese camino hacia el tercer cielo y va a estar segura nuestra corona de justicia. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Que seas fiel hasta la muerte. Pero hermanos, mientras estamos en este camino, fidelidad a la lectura, hermanos, fidelidad a las Sagradas Escrituras, fidelidad a la palabra de Dios en tu casa, mientras te deleitas en las Sagradas Escrituras, que tu gozo sea hermoso, hermano, porque estás alimentando tu corazón y tu alma. Es algo, hermanos, que es delicioso, hermanos, es hermoso. Allá en aquellos tiempos, hermanos, donde vivían nuestros hermanos del primer siglo, allá donde estaba donde era difícil el cristianismo, donde estaba Calígula, Nerón, allá en el Coliseo Romano, donde si te agarraban, hermano, por ser cristiano, pues te llevaban al circo, te llevaban lo que es a las calles para encenderte en una fogata porque eras cristiano y ya no regresar con tu familia. Allá sí era una parte, hermanos, donde pues era la persecución del cristianismo era muy fuerte. Pero ahora, ¿qué nos persigue, hermanos? ¿Qué es lo que pudieras tener, hermanos, como una excusa, hermanos, pues para no leer la Biblia, hermanos, para no edificarte? Quisiera, hermanos, dice Raúl Mayanza, la gente del mundo tal vez, como voy a dar una lectura del comentario de Raúl. Gracias, hermano, voy a leer tu comentario. Y dice, la gente del mundo tal vez, como una vez alguien dijo, tengo miedo de llegar a conocer lo que es malo y lo que es bueno, o sea, por temor a reconocer de lo mal que está, ¿ok? Perfecto, hermano. Y también otro comentario, y los cristianos muchas veces pensamos que ya soy bautizado, ya no tengo nada más que hacer, y no damos cuenta que de ahí recién es el comienzo y el resultado es la falta de conocimiento, obediencia, y pasamos mucho tiempo como recién nacidos, como dice el apóstol Pedro, exacto, no hay un crecimiento. Sin embargo, cuando nos bautizamos, como dice el hermano Raúl,
ya no tengo nada más que hacer. Y es cuando realmente nosotros, bueno, nuestro Señor Jesucristo nos empieza a moldear, porque acuérdate que Jesucristo es el alfarero y nosotros el barro, pero cuando nosotros empezamos estar en el reino, Dios nos empieza a ayudar y a formar, y lo que es a fortalecernos y también a perfeccionarnos a través de las Sagradas Escrituras. Pero si tú crees que solamente el ser bautizado y hasta ahí llegamos, entonces estamos en un grave error. Lo que pasa, hermanos, que nosotros debemos de tener el conocimiento de Dios, lo tenemos todos los días en nuestras manos, en nuestra Biblia, hermano, para nosotros crecer en el conocimiento de Dios, para perfeccionarnos. Porque si te acuerdas, hermano, que dice allá 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, porque la palabra de Dios, déjame, para no equivocarme, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y óigalo bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues bueno, hermanos, si nosotros queremos alcanzar la perfección, hermanos, debemos de estudiar las Sagradas Escrituras diariamente. Hay que hacernos un hábito, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano José Méndez, saludos. Y también hermana Flor González Copado, hermana, Dios te bendiga, hermana. Una hermana bien conocida. Pero así que, hermanos, todavía tenemos, creo que ya se nos acabó el tiempo. Pero les voy a invitar a que nosotros sigamos con este tema el siguiente jueves, de 6 a 7 de la tarde, para seguir viendo este hermoso tema, hermanos, de cómo estudiar la Biblia diligentemente. Cómo es que yo tengo que tener el sabor, hermanos, por abrir mi Biblia, por aprender los consejos de Dios, por retenerlos, por ponerlos por obra, y de esta manera, hermanos, que se me haga un hábito. Si nosotros empezamos a tener un curso de lectura rápida, si nosotros le hallamos también el sabor a la lectura, hermanos, va a ser mucho más fácil el poder estudiar la palabra de Dios. Tener una lectura con un buen desenvolvimiento, hermanos, nos va a ser mucho mejor. Así que, hermanos, pues ya tengo poquito tiempo, creo que ya 2 minutos. Pues voy a pedir por cada uno de nosotros, hermanos, para que Dios nos dé ese don, hermanos, de la lectura, del estudio, para que nosotros nos seamos bastante beneficiados y también lleguemos a aquella perfección espiritual, y sobre todo, hermanos, que nos aseguramos de aquella corona de justicia que tenemos allá en el tercer cielo, para vernos, hermanos, en un futuro no muy lejano, hermanos, allá con nuestro Padre Celestial. Pues, hermanos, Dios los bendiga. Gracias, hermanos, los que estuvieron conectados en estos pocos minutos de estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, hermanos, está abierta todavía para algunos comentarios. ¿Por qué allá en el mundo no se lee la Biblia y por qué los hermanos de la iglesia tampoco la leen? Para que meditemos, reflexionemos en nuestro pensamiento, hermanos, de por qué no leemos la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, por mandato, nos dice que debemos de leerla todos los días, debemos de hallar esa miel, esa delicia en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente jueves de 6 a 7 en su espacio La Fortaleza en Cristo, y también, hermanos, aquí por Facebook Live. Y si alguien quiere dejar un comentario, un inbox, hermanos, adelante. Dios los bendiga. El chiste es edificarnos ampliamente. Dios les bendiga. Voy a dejar la pregunta en Facebook Live. Voy a dejar la pregunta abierta por si algunos hermanos quieren participar en estas preguntas. Gracias, hermanos. Me estoy despidiendo. Vamos a hacer una oración rápida y de ahí nos despedimos. Gracias, Padre. Gracias, amoroso Padre Celestial. Sabemos que moras en el cielo y en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has dado estos minutos de bendición, Padre, en el cual hemos meditado en tu palabra.
Gracias, Padre, porque todo ha salido de acuerdo a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Una oración rapidísima. Bendice a todos nuestros oyentes, Padre. Y de esta manera, para que no interrumpir más, ahorita ya estamos sobre las 7 de la tarde, para no interrumpir al otro hermano que está conectado, que se va a conectar ya para dejar los controles. Le decimos a nuestro Padre que nos bendiga, que nos cuide en el camino, a todos los que están ahorita conectados, y que si hay enfermos, pues que nos recupere. Nos despedimos, hermanos. Dios les bendiga. Su hermano, se despide su hermano Miguel Ángel Monluí Martínez desde Matehuala, San Luis Potosí, México. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas maldades nunca entrarán, toda tristeza. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den honor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino marcará. Padre vencedor, las promesas son, las promesas dan, Padre vencedor. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria.